Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados de la inflación correspondiente al mes de junio del 2021. A cargo de la presentación estará Gustavo Koerner, director del Departamento de Estadística del Sector Real. Como siempre, se podrán enviar preguntas, las cuales serán leídas al final de la exposición. Dicho esto, Gustavo, si podrías pasarnos los resultados. Muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Como lo dice el economista jefe, pasamos a mostrar los resultados del índice de precios al consumidor del mes de junio del 2021. En ese sentido, la tasa mensual alcanzó los 0.4% positivo. Esta tasa es menor al 0.6 que verificó en el mes previo y también y superior al 0.4 negativo del mismo mes del año anterior. Este resultado acumula en los 6 meses del año un 1.5%, superior al 1% del mes previo, y al 0.8 negativo que había verificado en el mismo periodo del año anterior. Mientras tanto, la variación interanual alcanza los 4.5%, superior al 3.7 y también al 0.5 que había verificado en el mismo periodo del año anterior. Se puede notar acá justamente en la variación mensual que estos datos también están siendo comparados contra las tasas probablemente más negativas que se habían verificado en términos mensuales el año pasado. Una situación similar se da con las variaciones acumuladas que alcanza en junio del año pasado su tasa más baja, por decirlo de alguna manera, y la variación interanual con un 0.5% en una situación similar. La inflación núcleo, por su parte, alcanzó la tasa mensual del 0.2%, acumula con este resultado un 1.2% en el año y en términos interanuales alcanza la tasa del 2.8%. Por su parte, la inflación subyacente, la tasa del mes alcanzó el 0.5%, levemente inferior al 0.6 del mes previo, superior al 0.2 que había verificado el mes anterior, acumula con este resultado el 2%, y en términos interanuales la tasa asciende al 4.6%. Al observar un poco el comportamiento de la inflación desde el año 2016, vemos un poco la trayectoria de la misma que básicamente desde octubre del año 2017 viene mostrando como una tendencia a la baja, con una pendiente negativa que toca su punto más bajo justamente en el mes de junio del 2020. Luego de ahí, buscando un equilibrio, esta se recupera. Se puede notar, ¿verdad?, mayores incrementos en estos meses, siendo la tasa interanual 4.5% para la inflación y 2.8% para la inflación núcleo. Pero este comportamiento también está muy asociado a la caída justamente brusca que también se había dado en los meses justamente mayo y junio del año pasado. Al observar el comportamiento en términos mensuales, un poco de lo que veníamos viendo, un 0.4% de crecimiento en el mes, superior al 0.4%. Acá también se puede ver, ¿verdad?, las caídas mensuales que se habían dado con fuerza el año pasado, y a partir de ahí se recupera para lo que va del año en un promedio de 0.5 aproximadamente. En el caso de la inflación núcleo, es con un comportamiento obviamente más moderado. Su tasa de 0.2 está comparado contra un 0% del mismo mes del año anterior. En cuanto a la inflación subyacente, esta tuvo una tasa positiva nuevamente, 0.5%, que se compara en este caso con el 0.2 negativo que había verificado el mismo mes del año anterior. Aquí vemos un poco los bienes de la canasta y servicios que observaron incrementos en el mes de junio. Al ver este comportamiento por agrupaciones, vemos que el total de bienes en términos mensuales aumentó un 0.5%. Dentro de este crecimiento, los bienes alimenticios cayeron un 0.2%. En la agrupación se registraron disminuciones de precios en huevos, azúcar,
otras comidas semi-preparadas, carne de cerdo, entre los principales, así como frutas y verduras. En cambio, los bienes alimenticios, excluyendo ya los productos volátiles, se destacan las subas de precios de carne vacuna, que tuvo leve incremento este mes, pero que siguió creciendo justamente afectado por el dinamismo de las exportaciones. También productos sustitutos como carne de aves, menudencias vacunas, embutidos y carne de pescado con aumentos. Otros productos con aumentos son aceites, harina, productos panificados, este último por subas del trigo y materias grasas. También productos lácteos como leche y queso con aumentos y responden a las condiciones climáticas en esta época del año que afecta el rendimiento de las lecheras y un aumento de los costos de los insumos básicos para la producción como la producción de balanceados. En el caso de otros bienes, vemos, por ejemplo, un crecimiento del 1%. Dentro de otros bienes en la agrupación de transporte, por ejemplo, se registran aquellos incrementos en los precios de los combustibles que responden a un efecto residual del aumento observado en la segunda quincena del mes de mayo. Comportamiento que sigue explicado por las cotizaciones del crudo a nivel internacional. También aumentaron los gastos en salud con subas de precios de productos farmacéuticos, otros productos como vestimenta, artículos de limpieza del hogar y aseo personal. Finalmente, los bienes durables, dentro de otros bienes, como vemos, finalmente los bienes durables, especialmente aquellos rubros de origen importado, como autovehículos, vehículos informáticos y celulares, equipos informáticos y celulares, cuyo comportamiento está asociado también a la evolución del tipo de cambio. El 0.5% de crecimiento en los bienes acumula en 6 meses un 2.2%, mientras que en términos interanuales alcanza la tasa del 6.9%. Los servicios, el total de servicios por su parte creció 0.2%, donde los servicios crecieron en términos mensuales un 0.1%, relacionados, ¿verdad?, a gastos en salud como servicios de laboratorio. Adicionalmente, otros servicios de la canasta como los servicios de reparación y mantenimiento del hogar, también mantenimiento de vehículos, servicios de alojamiento y servicios funerarios, entre los que se destacan. También en el caso de la renta, específicamente hablamos de alquileres, que a partir de la renovación de los contratos se dio un pequeño aumento del 0.1%. En total, los servicios que crecieron aumentaron de manera más moderada en comparación a los bienes, con un crecimiento del 0.2% en el mes, acumulan un 0.6% en los 6 meses del año y en términos interanuales un 1.1%. En el entorno externo, viendo un poco la evolución de aquellos productos principales y sus implicancias, una de ellas es la evolución del petróleo, que cotizó nuevamente en junio a $73.2 por barril, lo que representa nuevamente un incremento, en este caso del 79.4%. Situación similar se da con el WTI, que cotizó a $71, que continuó creciendo también a una tasa interanual menor a la anterior, pero sigue creciendo a una tasa interanual del 85.4%. En cuanto a la inflación regional y mundial, bueno, al mes de junio disponemos el dato de Perú, además del dato de Paraguay, que fue del 0.4%, el de Perú fue 0.5%. En mayo se puede observar que en la mayoría de los países las tasas fueron positivas, excepto en Bolivia y en China. Gráficamente se puede observar, volviendo a los datos completos del mes de mayo, que siempre destaca en términos mensuales Argentina, Colombia, Brasil, Estados Unidos y Paraguay en ese orden. Se ve que Bolivia y China tuvieron tasas negativas. En términos interanuales también Argentina, pero en este caso seguido de Brasil, Uruguay y México con las mayores tasas interanuales, siendo Ecuador el único país que experimentó una tasa negativa. Por su parte, según la FAO,
En mayo los precios, la gran mayoría de ellos crecieron en términos interanuales. Se puede ver justamente un aumento en donde se destaca principalmente el crecimiento interanual de aceite, en este caso 124,5%. También azúcar crece 54,3%. Productos lácteos lo hacen un 28% y carne en un 10%. Se puede ver que los alimentos, según este indicador, se incrementan en este periodo en 39,7%. Y los cereales lo hacen un 36,6%. En el entorno interno, la inflación de alimentos la inflación sin alimentos, perdón, observó una tasa interanual creciente en el cuarto trimestre. Aquí graficamos la inflación total y la subyacente, con tasas de 4,6 y 4,5 en términos interanuales. Y la inflación sin alimentos, que creció por cuarto mes consecutivo, pero a una tasa menor a la inflación total, se ubica en 3,1%. Mientras tanto, la inflación sin alimentos y sin servicios tarifados y combustibles presenta un comportamiento más moderado que se desaceleró básicamente desde fines del año pasado y continúa ubicándose hoy a una tasa del 2,3%. En cuanto a los bienes, servicios y renta, habíamos visto que los alimentos sin frutas y verduras crecen un 10%. Destaca acá otros bienes que crecen 5,6%. También servicios y renta crece, pero a una tasa más moderada, como podemos ver, un 1,1%. En cuanto a la inflación subyacente, el nacional importado específicamente, tanto los nacionales como importados con crecimientos en términos interanuales. En este caso, la inflación nacional crece a una tasa del 4,1%, mientras que los importados crecen un poco más a un 5,9% en términos interanuales. Aquí vemos un poco la evolución de los precios de la carne vacuna específicamente, que en promedio ha verificado un incremento del 0,1% en el mes. Uno de los temas que hablamos al inicio de la presentación es un crecimiento que se da nuevamente luego de haber crecido el mes pasado en el orden de un 2,4%, pero que también está siendo comparado contra una de las tasas más bajas que se había registrado seguramente en este periodo. Como podemos ver acá en el gráfico, la carne había caído el año pasado en el mismo mes 5,2%. Aquí podemos ver un poco la evolución justamente de la carne vacuna, que en términos interanuales alcanza la tasa del 21,2%. Los otros productos sustitutos, en este caso la carne ave, continúa también creciendo a una tasa del 19% interanual, y la carne de cerdo, un comportamiento más moderado en torno al 4% interanual en junio. Otros productos, como productos lácteos, aceites y panificados, se destaca el crecimiento de aceite en términos interanuales 40,1%. Lácteos y panificados, por su parte, aumentan en 2,9% y 3% respectivamente. Aquí vemos un poco la evolución de los precios de aceites específicamente, en donde en junio ya digamos que crece por 10º mes consecutivo y a una tasa mensual del 4,6%. Con estos resultados podemos ver que en junio el 46% de los productos de la canasta registraron variaciones positivas. Y se comportó de una manera muy similar a la que se había verificado también en mayo del mismo año. Este 46% es superior al 44,3% de variaciones positivas que se han registrado en promedio desde 1995 al 2000, y también superior al 43,9% del promedio total. Al observar los reportes puntuales, presentamos un poco este cuadro en donde lo ordenamos, digamos, por participación, y se destaca el crecimiento o la variación positiva que experimenta combustibles
que aumentó 4.5% en el mes, con una incidencia de 0.3 positivo dentro del 0.4. Por su parte, hortalizas y tubérculos frescos, con una caída del 6.4% en el mes, incide un menos 0.1 en el 0.4 del mes. Gráficamente y ordenada por mayores tasas, se destacan a nivel de subgrupos caídas en hortalizas y tubérculo fresco, frutas frescas, carne de cerdo y huevos entre los principales, mientras que aumentaron las menudencias vacunas, aceites, combustibles, seguros, equipos telefónicos y otros. Al ver las principales variaciones por subgrupos, pero ya en términos acumulados, destaca los combustibles con la mayor incidencia de 0.8, habiendo aumentado un 15% en el mes. También aceite, con un 31% de crecimiento, incide un 0.1%, un 0.1 puntos porcentuales en la tasa de inflación. Las hortalizas y tubérculos frescos, por su parte, así como frutas frescas, disminuyeron en 12.2 y 13%, inciden en 0.3 y 0.2 puntos porcentuales negativos en la tasa. Las variaciones por subgrupo, las frutas frescas, hortalizas y tubérculos, servicios de alojamiento y vacaciones de turismo, entre los que presentan mayores disminuciones, mientras que aceite, combustibles, huevos, embutidos, carnes conservadas, combustibles, entre los que presentan aumento. En términos interanuales también, para conocer, se ve que en términos interanuales la mayor incidencia se da en este caso en carne de vacuna y combustibles, 1.2 puntos porcentuales y 0.8 puntos porcentuales, mientras que las hortalizas y tubérculos, como los casos anteriores, así como azúcar y edulcorantes y huevos, son los que inciden en términos negativos. Al observar el comportamiento ordenado por variación, los servicios de alojamiento, legumbres frescas, azúcar y edulcorantes con las mayores disminuciones, mientras que aceite, carne vacuna, carne, aves y pastas alimenticias con los mayores incrementos. Si es que recordamos un poco que el 46% de los productos tuvieron un comportamiento con tasas positivas, eso está explicado, ¿verdad? Por estos que son los principales. Aquí podemos ver entonces los principales aumentos por rubros, donde destacan aceite mezcla, carne, hígado, vitaminas y minerales, mondongo, otras frutas frescas, hasta común, gasoil aditivado, que son los que explican ese resultado. Por otro lado, entre los principales rubros con disminuciones, destacan acelga, lechuga, zapallo, perejil, naranja, tomate, cebolla de hoja, que son productos volátiles. Finalmente, reiterar que la mayor incidencia en este crecimiento del mes se destacan justamente los bienes, los alimentos sin frutas y verduras, los bienes y los servicios, y se destacan también la energía. Acá vemos justamente energía, alimentos sin frutas y verduras y los servicios, mientras que las frutas y verduras con comportamiento negativo. Muchas gracias por su atención.